Yo creo que el humor no es necesariamente alegría o felicidad, sino que tiene que ver con una mirada crítica de sentir que hay algo que se está desnudando, una verdad que se desnuda. Como que el humor tiene esa cosa muy fuerte de con algo muy pequeño o con una risa decir una verdad muy profunda. Tú puedes dar grandes mensajes a través del humor que pueden ser logrados con más fuerza que si tú lo planteas de forma seria. Nuestra nación ha contado con una gran cantidad de destacados artistas que marcaron hitos en la narrativa gráfica, reflejando humorísticamente distintas épocas de Chile a través de sus obras. Estos creadores captaron la esencia del lado gracioso de nuestra vida cotidiana local, desplegando agudos retratos que hoy nos sirven para comprender nuestra identidad desde una óptica mordaz. Máximo Chambones nace en Barrabases, nace básicamente como un tipo que está metido siempre en deporte, siempre está metido en una carrera de auto o en un partido de fútbol, en un partido de hockey, en el club de deportes raros que le inventa Temoló. Y como su nombre lo dice, siempre que está metido Máximo Chambones en esto, va a ocurrir alguna chambonada mayor que termina en un desastre. Yo creo que es la gran obra cómica de Temoló y es comedia en estado puro. Estamos a punto de inaugurar una pequeña exposición de Vicar, donde vamos a hablar un poco de la historia de él, desde la década de los 50, cuando comenzó en Chile. Esto es parte de nuestro patrimonio, así que es un orgullo poder tener acá esta exposición. Los guiones del Guaso Ramón y todos sus chistes son contingentes hasta el día de hoy. Han pasado más de 50 años y uno lee los chistes y siguen vigentes. Vicar tiene un gran valor en su movimiento. Tú cada viñeta que tú ves de Vicar la ves en movimiento y eso contribuye a que no sea una historia estática, sino que es una historia que está racontada en ese movimiento. Vicar trabajaba con un reloj, así que él trabajaba 8 horas diarias por reloj. Iba al baño, paraba el reloj, volvía, iba a la cocina, paraba el reloj. Así que era un perseverante de su trabajo y muy disciplinado. Esto es disciplina. O sea, talento lo tenía, pero sin la disciplina no se logra nada. Jorge Dam es otro referente de la época, de mi infancia, pero era uno de los primeros dibujantes de televisión que yo vi. Entonces la performance de él era contar una anécdota histórica y tenía un personaje que aparecía siempre en sus narraciones, que era un ratón que se llama Rosca Pumpa, que era su mascota. Hay un montón de dibujantes que son de mi generación que crecieron con este señor como un referente.
realidad creo que tengo muchas cosas, eso de sentirse distinta, de sentirse bicharraca, ¿cachai? Y bicharraca es con ese miedo a sentirte fea, pues, ¿cachai? Ser cabra chica y decir, si es que soy la fea, weón. Soy la fea, me tocó ser la fea, o me tocó ser la gorda, o me tocó ser la hedionda. ¿Por qué? La pelúa, ¿cachai o no? Y las bicharracas representan un poco esta cosa de reírse de lo que los demás quieran de ti, esperen de ti y te obliguen a hacer. Oye, es decir, soy mujer como yo quiera ser. ¿Cachai? Negra, gorda, peluda, hedionda, cabezona, como yo quiera ser, soy mujer igual y nadie me lo va a quitar y nadie me va a decir cómo tengo que ser. No hay una forma de ser, sino todas las que queramos. Porque si total ya era fea, que es como esta gran dictadura que tenemos las mujeres de que todo lo que tú hagas da lo mismo, pero te tienes que ver bien, ¿cachai? Tienes que ser linda, tienes que ser la reina, la princesa, ¿cachai? Y si yo ya le quitaba ese peso, esa presión, da lo mismo, es libre. Se salió, podía hacer lo que yo quisiera y podía burlarme y podía hacer cosas divertidas con ella, gracias a ser fea. Fititui es un silbido familiar, que era como que era un llamado para ir a tomar once. Entonces, cuando decidimos hacer la número 1, que es esta, dijimos, hagamos un llamado finalmente, donde invitábamos a nuestros amigos y donde poníamos las tallas internas. Del fútbol, claramente. El clásico maracanazo, donde cuando Rojas se corta la frente y está la bengala, pero está todo hecho con la gráfica de Barrabás. Y claro, Barrabás siempre ganaba, pues, era como... En la realidad del fútbol chileno no es así, pues. Y parte como Chile va al Mundial y termina con Chile ya fue al Mundial como con el avión como en un accidente, así. Una gran metáfora del fútbol chileno. Las apropiaciones que yo hago son de cosas como casi instauradas en la cultura pop. Yo creo que ahí está la pequeña delgada línea del meme, porque tampoco se trata de hacer una polera que diga chanta con las letras de Fanta, ¿cachai? Porque eso es como el otro extremo. Hay gente que lo hace. Sí, pero es que es el extremo como del meme, ¿cachai? Esto tiene que tener algo sentimental, así como de cultura pop. Yo siempre digo que yo no trabajo el humor porque cuando trato de hacer chistes me salen muy fome. No sé hacer un chiste, no sé hacer un remate, etc. Pero cuando no trato de hacer humor me salen como chistosos. Y este es un cómic que trata acerca como de lo difícil que es vivir en el mundo. No sé, por las presiones económicas, los problemas, qué sé yo, no tener tiempo. De eso se trata este cómic. Pero claro, yo tampoco quiero ser tan grave, ¿me entendís? Como que igual el tratamiento que le doy es un poco humorístico, sí. Para mí ese es el humor, ¿cachai? Un mecanismo para poder filtrar un poco los problemas, la realidad. Como bueno, al final del día nos reímos de esto. Me gusta el humor que tiene Mala Imagen, Guillermo, porque es político, te cause risa, pero además te haga cuestionarte cosas y te haga tener como contextualización como con la realidad y la actualidad. Cero tolerancia. Qué manera de reírme con ese cómic. Humor así, descarnado, crítico, irónico, necesario, muy necesario. Grotesco me daba mucha risa. Siento que usaba súper bien como el lenguaje del cómic. Habían cosas que eran muy simples, muy pequeñas, como expresiones faciales, no sé, pero que me daban de verdad mucha risa, así como carcajadas. Yo creo que es gracioso porque no tiene ninguna intención de quedar bien con nadie. Y aparte es seco dibujando. Con la forma en que va usando los elementos yo creo que lo hace gracioso. Grotesco, con el señor intestino. El personaje que era como al lote, ¿cachai? De hecho, yo cuando lo leía le hacía esta voz, ¿cachai? Decía, soy el señor intestino. Que tú podías como leer al señor intestino de lo malo que era. Yo creo que no se bañaba, así. O tenía el aliento pasado a copete, así. Yo no recuerdo la última vez que lloré de la risa. Que lloré de la risa, pero fue con un cómic de compulsivo.
Me gustaba mucho cómo de la nada pasaban cosas. Es como toman una situación y la llevan al extremo. Como un cachipún puede ser el fin de la humanidad, ¿me entendí? Es absurdo, ¿verdad? Mucha risa. Como que después del grotesco y del Oliver, del compulsivo, como que salieron muchos así cómic fome y gente que pensaba que dibujar feo era la clave. Los autores chilenos que me influenciaron más que nada yo creo que fue el grotesco y el compulsivo. Nunca he visto a ese punto a alguien joven haciendo cómics y con un estilo que me gustaba a mí. A mí me motivó mucho verlo para yo también querer hacerlo. Este es Odio Todo. Este es un libro que hice yo solito. Son puras tiras cómicas sueltas y muy a base del humor mío. Bueno, las plataformas ahora del humor gráfico es mucho la web. Básicamente la web. Y se mueve más por internet, ¿cachai? Todo esto de los memes, sale una noticia y a los 5 minutos aparecen 5 chistes dibujados al respecto, ¿cachai? Los tipos están ahí. Y claro, de todos los dibujantes estos nuevos que llevan, no sé, 5 años, está lleno porque la autopromoción es una cuestión importante en este último tiempo. Porque es el dibujante, el artista, el que se encarga de mostrar su trabajo. Encuentro bacán que cualquier persona pueda agarrar y hacer su dibujo y subirlo. Eso me parece maravilloso y una de las cosas más fantásticas es que ya ni siquiera necesitas dibujar muy bien. Para mí The Comic Fome es una comunidad de aficionados a los cómics que se compone, entre otras personas, por los dibujantes del staff oficial, pero que además se compone por los fans que mandan cómics, por la gente que los comenta, que al final muchas veces la gente que los comenta es más chistoso que las tiras mismas. Entonces, toda esa comunidad que se ha generado son el gran valor de Comic Fome. Queríamos capitalizar ese trabajo que habíamos hecho en un soporte que llegara más lejos que los medios digitales en los que ya estábamos acostumbrados a trabajar. Así que es muy parecido a lo que pasa en la página, de hecho, el libro. Tiene compilados de historietas, algunas ya están publicadas en la página, otras son inéditas, y entre medio jugamos mucho con cosas dentro de las páginas, así como está manchada la página, los números siempre son distintos. Entonces para mí fue como muy entretenido trabajar en esto. Bueno, yo creo que el humor en la historieta chilena es la gran tradición que tenemos dentro del cómic y de muy buen nivel. Está lleno de gente haciendo humor gráfico muy bueno y de distintas tendencias. Hay de todo igual, eso es lo bueno, que hay para regodearse. Los mayores logros han sido en el humor para todo público y en el humor político. Yo creo que el humor en la historieta chilena está relacionado directamente a la política, de poder reírse los poderosos. Desde ese momento, en donde está San Martín, O'Higgins, desde ese momento el humor gráfico en Chile es capital. La primera caricatura chilena de la que se tenga conocimiento fue realizada cerca de 1818. En ella aparece Bernardo O'Higgins, representado como un asno, siendo montado por un José de San Martín, bebedor, arriando a los pueblos de Chile. Si de caricatura se trata, el destacado artista Antonio Smith, nacido en 1832, trabajó para el diario político El Correo Literario, que buscaba satirizar y realizar crítica social durante la etapa del gobierno conservador. Smith es considerado en la actualidad uno de los primeros caricaturistas de nuestra nación. Luis Fernando Rojas, nacido en Casablanca en el año 1857, es recordado como uno de los más brillantes dibujantes satíricos en la historia de Chile, realizando obras de aguda reflexión social y política entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. El multifacético Jorge Delano Frederick, con seudónimo Coque, fue uno de los creadores en 1931 de la legendaria revista Topase, creando innumerables sátiras gráficas que hoy son consideradas parte importante del patrimonio nacional. Coque fue, además, creador de uno de los personajes emblemáticos de nuestra identidad, el inolvidable Juan Verdejo Larraín, un roto chileno, escéptico y crítico de las promesas y acciones de los políticos de Chile. Revista Topase se editó hasta 1970.
Para ese entonces eran innumerables las publicaciones que abordaban, a través de la narrativa gráfica, la realidad desde distintas posiciones políticas. Luego del golpe de Estado ocurrido en Chile en septiembre de 1973, aparece la publicación Francotiradores del Humor, del periodista Hernán Millas, presentando una serie de dibujantes contrarios al gobierno de la Unidad Popular. Yo creo que francotiradores del humor, ¿quiénes se ríen? Los poderosos. Claro, pero el pueblo no se ríe junto a ellos. Entonces, claro, cuando tú te ríes con la gente, es distinto a cuando tú te ríes de la gente. Yo siento que para hacer humor uno tiene que ser muy crítico, no tienes que estar del lado del poder. En los años 80, parte de la resistencia a la dictadura se vivió desde las páginas de valientes revistas que utilizaron las narrativas gráficas como herramientas de denuncia y oposición, luchando por la libertad de expresión, reflexionando en tiempos de penumbra y generando energía creativa desplegada muchas veces desde el humor negro y satírico. Luego del retorno a la democracia, emerge una nueva generación de artistas de la narrativa gráfica que retoman la tradición del humor y la sátira política en Chile. Como estaba la influencia de Herbie y de Palomo, empecé a hacer humor gráfico político, ¿ya? Cuando digo humor gráfico político me refiero a este humor gráfico en donde se dibuja a los políticos, salen los políticos dibujados, representados, sale Piñera, sale Bachelet, sale Frey. Tuvimos un proyecto que duró varios años, casi 15 años, que se llama La Momia Roja, que fue una revista, que fue un proyecto nacional e internacional, que tuvimos una cosa de vínculos con dibujantes de Argentina, de Perú, de Bolivia, de Brasil, de Cuba, de Estados Unidos. Me empezó a pasar y que me empecé a dar cuenta al conversar con los otros dibujantes, es que empecé a sacar la cuenta que la situación política o que el humor político hace el mismo chiste hace 100 años, es el mismo chiste. Pero eso no es culpa de los dibujantes porque el mundo no ha cambiado nada. Entonces tú ves un chiste de Mafalda en que critica la situación latinoamericana hace 50 años, es exactamente igual, no ha cambiado nada. Thank you.